Buenos días. Vamos a dar inicio al acto de sustentación de tesis de grado académico de magíster a los 23 días del mes de octubre del 2025, siendo las 11 horas, se reúne el jurado de grado integrado por los profesores, magíster Emma Patricia Victorio Cánovas, presidenta, doctor Elton Alfredo Honores Vázquez, asesor, magíster Luis César Ramírez León, informante, magíster Raúl Rivera Escobar, informante, para calificar la sustentación de la tesis titulada El discurso artístico y crítico de Guillermo Osorio en la sección Ají Molido de la revista Caretas, 1957-1968, presentada por el señor Cristian Jesús García Gómez, bachiller en arte, para optar el grado académico de magíster en arte peruano y latinoamericano con mención en historia del arte. Señor García, tiene usted 20 minutos para presentar su tesis y luego pasa a leer las conclusiones. Muchas gracias. Voy a confirmar, por favor, que se puede. Sí, sí se ve muy bien. Bien. Muchas gracias por la presentación. Voy a dar inicio con la sustentación de la tesis El discurso artístico y crítico de Guillermo Osorio en la sección Ají Molido de la revista Caretas. Esta sección se publica en Caretas, una sección de caricaturas. Son 11 años de producción del artista Guillermo Osorio Oviedo. Las preguntas generales que surgen a partir de esta sección son ¿cuál fue el discurso político e ideológico que construyó Osorio en la sección Ají Molido? ¿Cuáles fueron los recursos visuales que utilizó Osorio en sus caricaturas? Y los objetivos que nos planteamos son, primero, el analizar el estilo de Guillermo Osorio en esta sección, visibilizando sus recursos gráficos contra los diferentes políticos durante los gobiernos de Manuel Prado Garteche y Fernando Belaúnde Terry, y con ello definir su estilo en este periodo. Como segundo objetivo tenemos el establecer la posición política de Osorio a partir del contraste de sucesos políticos y el contenido de sus caricaturas. Y como tercer objetivo, el determinar la relación existente entre la producción artística en Ají Molido y la posición política de la revista Caretas. Los objetivos específicos que se desprenden son el identificar los recursos visuales de Osorio en Ají Molido, el contextualizar sus caricaturas y finalmente identificar la posición política de la revista y de la sección Ají Molido. Nuestra primera hipótesis es que el discurso seguido por Osorio es el de oposición al gobierno de Manuel Prado Garteche y a sus gabinetes ministeriales, en especial al primer ministro Pedro Beltrán, y también que durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry se criticó a Víctor Olaya de la Torre y a Odría, quienes en conjunto formaron el bloque conocido como la coalición APRA 1. Nuestra segunda hipótesis es que los recursos visuales que utiliza Osorio dentro de su producción de Ají Molido fueron el de la animalización, la feminización, el uso de lo grotesco y el uso de la cultura de masas contemporánea. La presente tesis busca contribuir entonces con la línea de investigación del estudio del arte gráfico desde la disciplina de la historia del arte. La revisión y el análisis de la obra gráfica de Osorio entonces nos permitirá conocer su capacidad creativa y su importancia dentro de los medios gráficos del siglo XX, bueno, en este caso particular en el de Caretas. Ahora, la metodología que utilizamos toma el método histórico-artístico, el análisis iconográfico, el análisis formal y biográfico. De las 174 caricaturas publicadas en Ají Molido, bueno, se han revisado todas. Hemos utilizado en la tesis 25. Se ha elegido 25 por ser las que condensan mejor ya sea la posición política del artista o los recursos visuales que se intenta revisar. Entonces, esa es la selección. Ahora, nuestro índice consta de 3 capítulos. El primero es el contexto histórico de la sección Ají Molido. Revisamos principalmente los sucesos históricos que luego devienen en una caricatura. Entonces, hacemos una revisión de las principales problemáticas del segundo gobierno de Manuel Prado Garteche, las elecciones generales de 1962, el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry,
Luego, en el capítulo 2, abordamos el soporte de las caricaturas, en este caso, la revista Caretas. Hacemos una breve reseña histórica, en este caso partimos desde su fundación en los años 1950 hasta el cierre de la sección Ajimolido en 1968. También hacemos un análisis técnico de la revista, desde los logotipos que ha tenido, los cambios de imagen, tipografía, diagramación, para luego pasar con el contenido de la revista. Cuáles han sido las secciones que han durado un mayor tiempo, de qué tipo han sido, y finalmente los trabajadores que han estado detrás de estas secciones. Luego hacemos este mismo análisis con estos mismos criterios sobre Ajimolido, revisando su logotipo, su diagramación, contenido y posición política que forma parte de nuestros objetivos. En el capítulo 3 revisamos el estilo gráfico de Osorio en Ajimolido y para ello hacemos una reconstrucción de su biografía y luego analizamos su estilo gráfico, las técnicas y soportes que utiliza en su caricatura debido a que hemos tenido acceso a obras originales, el análisis formal, cómo estructura la secuencia en su sección, y luego los recursos de su crítica, que son la animalización, feminización, uso de lo grotesco y uso de la cultura de masas. Luego se exponen las conclusiones y referencias bibliográficas y hemerográficas. Entonces, en el capítulo 1 tenemos el contexto histórico de la sección Ajimolido. Uno de los problemas principales durante el segundo gobierno de Manuel Prado fue la crisis ministerial y el ausentismo de Prado. Esos dos puntos son los que más van a ser criticados, tanto en notas en caretas como en caricaturas por Osorio. Hay un antes y un después en el gobierno de Prado, que es la incorporación de Manuel Prado como primer ministro, que va a ser también una de las figuras más criticadas en caretas y por Osorio en caricaturas. En 1962 tenemos las elecciones generales. Estos tres candidatos son los que tenían mayor intención de votos, que son Fernando Belaúnde Terry, Manuel Odría y Víctor Raúl Haya de la Torre. Las elecciones son interrumpidas por un golpe de Estado, pero en 1963 se vuelven a celebrar con estos tres candidatos con la mayor intención de votos también, solo que en esta ocasión gana Fernando Belaúnde Terry. Ahora, Manuel Odría y Haya de la Torre ganan un importante espacio dentro del Poder Legislativo. Entonces, es ahí donde se forma la coalición APRA 1, esta alianza que va a derivar en constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo durante el primer gobierno de Belaúnde Terry. Y esto va a conllevar a varias censuras y varias caricaturas. La revista Caretas se crea en 1950 por Doris Gibson y Francisco Igartúa. La revista como tal, como el nombre lo sugiere también, al comienzo tenía una posición mucho más pasiva en cuanto a política, posición que va cambiando. Todo esto porque estamos dentro del contexto de el ochenio de Odría, entonces la represión contra la prensa era bastante fuerte. Entonces la revista, digamos, esa era su manera de sobrevivir. La situación cambia hacia los años 1956, ya con nuevas elecciones. Y desde entonces, Caretas, que por cierto tiene las medidas de un tabloide modificado de 33 centímetros por 24.5, muestra su posición política desde los años 1956, porque sobresale y resalta, mejor dicho, la candidatura de Fernando Belaúnde Terry. En lo que está la imagen de la derecha es una editorial del año 1963, cuando Belaúnde Terry gana las elecciones y reúne algunas de las portadas que favorecían a Belaúnde Terry en diferentes años. Como he podido revisar todas las editoriales de esa época, del 50 al 68, se nota que, bueno, a partir de las editoriales, fotografías, notas, fotoreportajes, hay un favorecimiento por el candidato Belaúnde Terry. Ahora, uno de los puntos importantes de la revista Caretas es tratar de entender también cuál es el valor agregado que tuvo respecto de otras revistas. En el caso de Caretas, sobresale muchísimo la imagen. Caretas aprovecha la tecnología llamada offset, que permite imprimir imágenes en mejor calidad, en mayor cantidad y en menor tiempo. Entonces, se saca bastante provecho de este recurso y, como pueden ver en estas imágenes, que son de diferentes años,
la imagen como tal comparte una similar jerarquía con el texto, o sea, tienen una igual importancia dentro de sus páginas. Además de ello, es importante señalar que uno de los contenidos o uno de los puntos más importantes de Caretas es el contenido satírico, el cual se puede ver por las notas que tenían. Hay una sección llamada Tabladillo Político, por ejemplo, que abordaba la política de forma satírica, pero además también hay algunas secciones visuales. En este caso, a la izquierda tenemos la sección Increíble pero incierto, que utiliza el fotomontaje para hacer sátira política. Y también el revisar la importancia de los fotógrafos que estuvieron detrás de todas estas imágenes. Esa es una nota del año 1954, pero en el trabajo de investigación hemos reunido una serie de nombres de más fotógrafos hasta los años 1968. Dentro de este espacio de Caretas sobresale Agimolido, es Guillermo Osorio quien está a cargo de esta sección. La sección ya se había publicado antes en 1948, creada por Francisco Igartúa en su revista Oiga, pero estando ya en Caretas, en el año 1957, al parecer resurge el nombre, la sección, por Francisco Igartúa, pero esta vez la tiene a cargo Osorio y es una sección visual, ¿no? Sátira a través de caricatura política. Osorio fue un artista que, si bien vivió 37 años solamente, tiene una profusa producción en prensa limeña y además tiene una serie de retratos de acuarela y retratos al óleo. Como mencionaba al inicio, agradezco el apoyo que he podido tener del hijo de Guillermo Osorio, que es Juan Osorio Bustillos, gracias a quien pude ver tanto fotografías originales como caricaturas y pinturas originales. Entonces, con ello se reconstruye la vida de Guillermo Osorio. Tiene un gusto bastante particular tuvo un gusto bastante particular por la cultura criolla. Hay numerosos dibujos sobre la Fiesta Brava, peleas de gallo, etcétera, que luego se han expuesto en exhibiciones internacionales, como se ve en la fotografía del medio. Ahora, de la producción de Osorio en prensa, Ají Molido es una de las más importantes, debido a la duración, que como mencionaba son 11 años de producción. Entonces vamos a revisar cuáles fueron los recursos visuales que utilizó Osorio en esta sección. Por motivos de tiempo he seleccionado estas dos imágenes porque reúnen a grandes rasgos los 4 elementos que menciono en la tesis. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, tenemos la figura de un ave. El rostro como tal es del líder aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre. Lo particular de esta ave es que, bueno, si vemos en la parte inferior, las patas sujetan un arma de contusión, que es una porra, y de la lengua del rostro del candidato aprista, quien aparece con un gesto de furia, aparece una lengua bífida, que también tiene una particularidad adicional. Además de que se está moviendo en los extremos, hay una rigidez importante en la parte anterior, a las puntas. Desde nuestra posición pensamos que puede interpretarse como una suerte de objeto que le sale de la boca, una suerte de horquilla, tal vez. Mientras que detrás de esta ave tenemos un huevo que lleva escrito las palabras espacio, tiempo, histórico. El utilizar aves, bueno, las palomas como tal, era bastante común en los mítines de Víctor Raúl Haya de la Torre, pero en este caso particular, Osorio utiliza a este animal debido a que salió unas notas de exapristas con la estrategia que recomendaba el líder Víctor Raúl Haya de la Torre. De hecho, recomendaba ser mansos como paloma y ser astutos como serpientes. Entonces, cuando se dio a conocer esta revelación, esta estrategia, lo que hace Osorio es invertir esa estrategia de líder aprista. Entonces, en vez de poner a una mansa paloma, coloca más bien a una paloma furiosa, por eso el rostro de Víctor Raúl Haya de la Torre. En vez de ser una paloma mansa, coloca la porra, que estaba asociado a violencia desde los levantamientos que hubo en Trujillo en los años 30. Y lo de ser astuto como serpiente, vemos aquí más bien, pues, ¿no? Por el rostro y por cómo mueve la lengua, digamos que se entiende la referencia al reptil, pero más bien como estando preparado para atacar, o sea, con una connotación negativa.
Ahora, de manera adicional, el huevo como tal, como estaba mostrando en la otra imagen, lleva el nombre de espacio-tiempo histórico, que es la producción, que es una postura filosófica que tiene Víctor Raúl Haya de la Torre y que publica en un libro. Entonces, es su producción, o sea, ese huevo lo ha puesto Haya de la Torre. Entonces, de manera indirecta nos sugiere también el sexo de este animal. O sea, no es un palomo, es una paloma que ha puesto ese huevo. Entonces, de manera indirecta también se feminiza a el líder aprista. Osorio lo que hace es utilizar, bueno, en otras caricaturas también, feminizar de forma directa, ya sea transvistiendo al líder aprista, o de forma indirecta, ya sea por el contexto o por elementos como el de esta caricatura. Ahora, en la imagen de la derecha, tenemos ahora un Haya de la Torre que está en medio de un espectáculo, en medio de un show. Él está en primer plano. Si vemos al fondo, hay un grupo de 4 personas con el texto de convivencia. Se está haciendo referencia a la convivencia democrática, que era, digamos, esta alianza extraoficial entre el partido MDP, que es Movimiento Democrático Pradista, y el APRA. Notemos que ambas caricaturas están saliendo en el 62, por ende está previo a las elecciones generales. Entonces, este grupo, representado como la convivencia, está cantando Ahí viene la plaga. La canción como tal se refiere a la canción La Plaga de los Teen Tops de los años 1960. Entonces, aquí estamos viendo cómo Osorio estructura su caricatura a partir de un elemento de la cultura de masas. Entonces, sumado a ello, también en la imagen de la derecha tenemos una captura de la película Rebelde sin causa, donde el protagonista, o bueno, uno de los personajes principales, que es Buzz Gunderson, utiliza estos pantalones jean con la basta doblada hacia arriba, que es precisamente la vestimenta que aparece aquí. Entonces, por estos años, la imagen como tal de la figura del rock and rollero más bien es una imagen disidente, caótica, y que en este caso se está entendiendo en términos negativos. Ahora, la letra de la canción está también adjetivando a Haya de la Torre, es decir, el líder aprista vendría a ser la plaga de la que se está hablando en la canción. Sumado a ello, también se le feminiza a partir de la vestimenta, esta camisa floreada y el peinado con estas coletas como tal. Entonces, vemos algunos de estos elementos presentes en estas caricaturas. Ahora, sobre lo grotesco, en el trabajo de investigación que presentamos, utilizamos el concepto de lo grotesco estudiado por Frances Connelly, quien propone que se alcanza la condición de grotesco cuando se unen uno o más elementos y se les van diluyendo la identidad de cada uno de estos objetos. Es decir, lo grotesco se entiende como un espacio de juego en el que se van uniendo uno o más elementos. Por ende, la animalización presentada aquí podría considerarse como parte del discurso de lo grotesco, en el sentido de que se está uniendo y se está alterando la identidad del líder aprista con el de una paloma y se está dando lugar a una creación monstruosa aquí, porque además sugerimos que la lengua es un objeto o puede interpretarse como un objeto. Entonces es un híbrido prácticamente. Y también dentro del estudio de lo grotesco hay un planteamiento de Julia Kristeva que habla de lo abyecto como parte del discurso de lo grotesco, que pervierte también el sexo de un representado. Es decir, dentro de lo grotesco también, además de borrar los límites de la identidad o como parte de la identidad de un representado, también se puede invertir la sexualidad de un personaje. Entonces, en otras caricaturas se muestra también a un Víctor Raúl Haya de la Torre dando a luz, por ejemplo, y esto se podría considerar como parte de este discurso de lo grotesco en el que se invierten roles y se van diluyendo identidades. Ahora, las conclusiones, voy a hacer una lectura rápida de estas conclusiones que, por temas de tiempo. Primero, la revista Caretas es uno de los medios gráficos limeños más importantes del siglo XX, que hasta el día de hoy se sigue publicando. Si bien iniciaron con una posición mucho más pasiva en cuanto a política, hacia los años 1956 tomaron un rol mucho más activo, pro Belaunde, y, digamos, sus editoriales iban en contra de sus rivales, que eran Víctor Raúl Haya de la Torre y Odría.
Como segunda conclusión, tenemos que Caretas contó con un conjunto variado de secciones, desde crónicas literarias hasta notas históricas. Uno de los componentes más importantes es el satírico, que se puede ver en algunas secciones como Tabladillo Político, las notas de Sofocleto, o Agimolido, que es la sección de caricatura más importante de Caretas en sus primeros 20 años de publicación, o sea, entre 1950 y 1970. Como tercera conclusión, abordamos el tema de Guillermo Osorio, que fue un artista arequipeño que pese a sus cortos 37 años, ha tenido una amplia producción en periódicos y revistas, y se ha podido revisar que tiene un particular gusto por la cultura criolla, por estas festividades que luego se publicaron en forma de acuarelas para calendarios. La cuarta conclusión es que la animalización es una herramienta visual utilizada desde el siglo XIX. Osorio la utiliza y principalmente sigue la estructura de colocar el rostro del político satirizado y el cuerpo del animal, dando lugar a su discurso satírico. Generalmente lo que hace es utilizar la animalización en términos negativos, porque eso también puede ser utilizada en términos positivos. Y el punto número 5 es que, bueno, la feminización la utiliza también como recurso de adjetivación, en este caso negativa, y la reserva principalmente para Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien se le solía satirizar de esa forma en diferentes medios. Entonces Osorio reserva principalmente este recurso para Víctor Raúl Haya de la Torre, como también hemos visto en la presentación. Ahora, conclusión número 6 es que extrapolamos el concepto de lo grotesco estudiado por Connelly y entendemos esta idea como un espacio de juego, un espacio que utiliza uno o más referentes para crear nuevas criaturas, ¿no? Como puede ser la paloma haya, por ejemplo, o algunas otras que están también explicadas en la tesis. Ahora, la conclusión número 7, que es la última, es que, bueno, la cultura de masas le sirve a Osorio para estructurar también su caricatura, utilizar elementos consumidos en el momento por el público peruano, y le sirve como un nuevo repertorio de referencias, ya sea letras de canciones, títulos de películas, moda popular de la época, y con ello estructura también su caricatura. Finalmente, aquí reúno la bibliografía utilizada para el presente trabajo de tesis. Con esto, entonces, finalizo la presentación de mi tesis. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Vamos a darle la palabra a los informantes primero, al magíster Luis César Ramírez León, por favor. Bien, es una tesis muy interesante de temas pues poco conocidos, ¿no? Tengo una pregunta. Mientras realizaba las caricaturas en la revista Caretas, en esta sección Ají Molido, el artista estaba completamente supeditado a, digamos, a los planteamientos de la revista dentro del campo político, o tenía cierta libertad para asumir su posición personal en la política y lógicamente también pues, su propuesta del diseño, ¿no? De la caricatura. ¿Cómo se podría explicar este aspecto? Sí, muchas gracias por la pregunta. La posición de Caretas, como mencionaba en la exposición, es pro Belaunde, y en ese sentido la revista atacaba a los rivales de Fernando Belaunde Terry. Por otro lado, Guillermo Osorio, revisando otros medios también de la época, tiene una posición marcadamente antiaprista. Entonces, en la revista Caretas hay una coincidencia de posiciones políticas. Entonces, lo que se ve en Ají Molido es principalmente esa comunión de posiciones, por decirlo de alguna manera, porque revisando no solamente las caricaturas, sino las notas en general, en contextos electorales, cada vez que había una elección, o por ejemplo, en los años 1962 o 63,
se hacía una revisión histórica de lo que para Caretas era el aprismo, y las imágenes utilizadas eran armas de fuego, personas fallecidas, es decir, era sumamente crudo la forma en cómo abordaban la información en torno a el APRA y también la UNO. Entonces, y también hay algunas portadas que, digamos, sugieren la posición, porque ponen a los tres candidatos, entonces hay un tratamiento particular sobre Belaúnde Terry y uno distinto por el líder de la UNO, Yaya de la Torre. Pero, digamos, para volver al punto inicial, comparten esa posición justamente en el contexto en el que se publica Gimolido. El aprismo, digamos, rivalizaba con la posición de Belaúnde. Entonces, desde el año 1956 era visto como parte de la convivencia, y Caretas tenía duras notas editoriales en contra de Manuel Prado. Entonces, digamos que durante ese tiempo de publicación de Gimolido, tuvieron una coincidencia política. Y lo que sí, digamos, también menciono en el trabajo de tesis, es que no se criticaba abiertamente a Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Sino más bien recaía la culpa de los problemas que hayan durante este primer gobierno entre el 63 y 68, recaían enteramente sobre la coalición. Es como si el rol de Belaúnde hubiese sido pasivo y no lo dejaran trabajar. De hecho, hay una caricatura específicamente que dice eso, ¿no? No me dejan trabajar. Entonces, a partir de esas obras se intuye la posición tanto de la revista como de Osorio, que, digamos, aprovechando el contexto, podía dibujar sus obras de posición antiaprista, ¿no? Bien, muchas gracias por la respuesta. ¿Está bien todo? Entonces, gracias. Le damos la palabra al segundo informante, Raúl Rivera Escobar, por favor. Sí, Cristian, me ha gustado mucho leer tu tesis, todo el tema del capítulo 3. Bueno, para empezar, hay que mencionar que Guillermo Osorio no es un dibujante cualquiera, sino que una gran figura en todos los medios donde colaboró. En el comercio, por ejemplo, fue un personaje muy apreciado por figuras como el propio Alfonso Bahía Tuesta, que incluso lo hizo padrino de su hijo. Eso me lo contó su hijo Alfonso Bahía Herrera. Tenía un alto grado de afinidad con muchos de los periodistas ahí, y tenía una presencia también importante como tal, ¿no? Cosa que no siempre tienen los caricaturistas, ¿no? Pero en este caso es algo que se va a repetir también en Caretas, en el periodo en que va a desarrollar el Gimolido. Yo he estado trabajando justamente el tema de la Oli y Rochabús, que son dos publicaciones en las que colaboró en determinado momento Osorio, particularmente en La Olla, que es un medio que aparentemente dirigió Alfonso Bahía Tuesta, y tuvieron una colaboración muy estrecha. Lamentablemente, Osorio muere muy tempranamente, justamente en un momento en que ya su estilo había alcanzado una gran madurez, ¿no? Bueno, con respecto a la tesis, primero yo quiero hacerte una observación que no incluí en el informe porque quería decírtelo directamente. Eh, si bien son importantes los aspectos generales, yo pienso que te extiendes demasiado en estos dos primeros capítulos, cuando al final el tema central de toda la tesis es el capítulo 3, que es más reducido incluso que los dos capítulos anteriores, que deben ser cosas directamente relacionadas con la obra de Osorio. Acá, por ejemplo, está poniendo una serie de aspectos como logotipos, elementos formales de la red de tipografía, que son muy interesantes, pero que necesitan ser reducidos. Es decir, se trata de dar una idea general acerca del contexto histórico, cómo funcionaba la revista en aquel entonces, cosas que obviamente tienen que ver con la obra con la trayectoria de este Osorio, ¿no? Los temas históricos, por ejemplo, son demasiado extensos, tienes que dar una idea general también de este tema, y en fin, es un aspecto de forma, ¿no? Ahora, con respecto al análisis, es un análisis bien interesante. Eh,
Se ha hablado, bueno, la gente entendida sobre el tema ha hablado mucho acerca de del trabajo gráfico de Osorio, pero no se conoce mucho de las influencias. ¿Has llegado a tener algún tipo de conocimiento acerca de las influencias artísticas que tuvo Osorio en su comienzo o probablemente durante su desempeño profesional? Muchas gracias por la pregunta. Sobre su estilo, de hecho, en las revistas como tal, cuando lo han entrevistado y demás, siempre se refieren a él como el heredero de Málaga Grenet. Entonces, en el trabajo de investigación, ahí agrego una obra original del año 1954 en la prensa, que, digamos, recuerda un poco a estos retratos de Málaga Grenet, ¿no? Estos retratos que publica en la Crónica. Son estos retratos de perfil. Entonces, digamos que en ese aspecto sí puede notarse esa influencia. Además, el mismo Osorio así lo dice, ¿no? Porque cuando fallece también le dedica un dibujo y justamente él menciona abiertamente que él se declara como un discípulo suyo. Pero también yo consideraría que cuando hace esta cita visual, por ejemplo, en la caricatura de Nació en el Cementerio, también recurre a su maestro Málaga Grenet, ¿no? En esta publicación que se hizo en 1908, y estructura su caricatura a partir de esta cita visual. Si bien hace varios cambios, recurre a esos recursos. Entonces, yo considero allí que con esos dos ejemplos se puede rastrear y sostener digamos, esta relación, ¿no? Maestro-discípulo que él mismo aseguraba tener con el propio Málaga Grenet, y como la misma prensa también así lo cubría. El propio motivo de la tesis es justamente acercarnos a cuáles son los recursos que utilizaba Osorio para acercarnos justamente a su discurso visual, al menos en Caretas, ¿no? Como justamente lo menciona, otro de los espacios amplios de caricatura para Osorio era el que publicó en El Comercio. Son 18 años que trabaja allí, entonces es uno de los espacios también más extensos. La diferencia ahí es que, claro, en ese espacio era caricatura diaria, y a veces algunas de las ideas que utilizaba en Caretas también las utilizaba rápidamente en El Comercio. Pero yo definiría, o bueno, yo señalaría el estilo de Osorio con varios elementos de Málaga Grenet, ¿no? Como él mismo lo sostiene y como también se menciona en el trabajo de investigación. Gracias. Muy bien, gracias. Está bien, no hay ninguna repregunta. Podría hacer un comentario de repente, porque Málaga Grenet tuvo varios momentos, ¿no? Me imagino que, a lo que se refirió Osorio era del periodo clásico, que es anterior a la década del 40-50, en que ya el estilo de Málaga está bastante sintetizado. Hay una revista que se llama Cultura Peruana, creo, en los 50, 60, donde él colaboraba, y se ve una gran diferencia de los dibujos que él hacía en esa época con respecto a los que hacía a inicios del siglo XX, ¿no? Hay como he mencionado, una sintetización de línea increíble con respecto a lo que fue su dibujo en los años iniciales, ¿no? En la prensa peruana, en la primera década del siglo XX. Yo me imagino que la influencia de Asia Osorio es más en esa época donde ya tiene un estilo más bien sintético, con unos cuantos trazos, resolvía incluso la fisonomía de los personajes, que es lo que publica en Cultura Peruana, ¿no? Y el trazo, de hecho, puede tener cierta relación con el de Osorio. Pero en todo caso, ya depende de la opinión que tenía, ¿no? Yo no sé qué pensaba, si era de la época clásica al inicio o de la década del 40, 50 sobre todo, ¿no? Eso es todo. Gracias. A continuación, el asesor, doctor Honores, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo en principio quisiera felicitarte, Cristian. Creo que has hecho un excelente trabajo, ¿ya? No tengo ninguna duda sobre eso. Creo que aquí hay que retomar un aspecto, me parece
importante de la disciplina, ¿no? O sea, es decir, esta es bueno, digamos que la carrera de arte y en los programas de maestría y doctorado, se entiende que el campo es historia del arte, ¿no? Entonces tenemos allí dos elementos en su constitución. O sea, por un lado tenemos el arte en sí, o sea, el objeto artístico, que es materia de estudio, y por otro lado tenemos la historia, ¿no? Entonces, el objeto artístico no puede estar desligado de la historia, ¿no? O sea, por una cuestión digamos, conceptual, ¿no? El problema es, o el reto es cómo articular el objeto artístico con la historia y viceversa, ¿no? Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Porque, claro, hay trabajos en los cuales se hace mucha historia, ¿no? Y se deja de lado el objeto, ¿no? Y creo que eso ha sido una constante, sobre todo para ver el tema, o sea, cuando se ha abordado el tema de la caricatura política, ¿no? O sea, digamos que es más histórico y menos artístico, ¿no? Digamos así, grosso modo, ¿no? Entonces, pero el objeto en particular, que en este caso es una caricatura política, ¿no? Caricatura política, o de humor político, como se quiera, pensar, entonces es necesario reconstruir la parte histórica, ¿no? O sea, es inevitable, digamos, ¿no? O sea, es inmanente, está en el propio objeto, porque si no, solamente nos quedaríamos pues en la referencia, digamos, del propio objeto, pero sin entender el contexto, ¿no? O sea, el contexto en el que se está presentando el momento en el que está circulando esa imagen, ¿no? Entonces, aquí hay dos puntos, ¿no? O sea, primero, la parte histórica, la parte política, ¿no? Dado de que son caricaturas con una alta dosis, ¿no? En esta dimensión política. Y por otro lado, la publicación, ¿no? Como ya apuntaba también el profesor Ramírez, ¿no? O sea, hasta qué punto un artista, ¿no? Un ilustrador tiene libertad, digamos, ¿no? Para eh, hacer su gráfica, ¿no? O sea, es claro que creo que en casi todos los casos hay una línea editorial, ¿no? O sea, en todos los casos hay una línea editorial y el ilustrador, el artista gráfico, digamos que tiene que orientar su trabajo en relación a esa línea editorial que está previamente establecida, ¿no? Creo que eso ha sido característico, ¿no? En mucho en el campo de la gráfica, ¿no? Eh, entonces, acá lo interesante, como mencionaba, digamos, Cristian, es esta coincidencia, esta comunión, ¿no? Entre una posición de la revista, ¿no? No estamos diciendo que sea buena o sea mala, sino simplemente es la posición de la revista, que es, digamos, antiaprista, ¿no? La revista Caretas, que también supone un capítulo aparte porque Caretas es una revista, digamos, muy importante y que hasta donde tengo conocimiento creo que no hay ninguna tesis sobre Caretas, ¿no? O sea, ni desde el punto de vista periodístico, ni literario, ¿no? Porque se escribían muchas crónicas, muchos textos, digamos, y muchos colaboradores, muchos intelectuales han pasado por la revista Caretas, ¿no? Desde el Nobel Vargas Llosa, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Entonces es un material que también está allí, que es relativamente contemporáneo y que no ha sufrido, no ha tenido esa atención, ¿no? Esa atención, digamos, de los investigadores, ¿no? Entonces, era necesario también, ¿no? En la tesis, hacer incidir, digamos, en plantear qué es Caretas, ¿no? Cuáles son, digamos, la parte histórica, digamos, ¿no? Hacer como historia del periodismo también, ¿no? O sea, es un trabajo interdisciplinario. Entonces, a lo que iba, ¿no? Finalmente es que, volviendo a la posición, digamos, política de Osorio, Osorio, en realidad, como decía Cristian, ¿no? Hay una coincidencia, ¿no? Entre esta posición antiaprista de Caretas y la propia posición ya personal ¿no? del artista, ¿no? Entonces, no hubo mayor conflicto, ¿no? Creo que es un caso raro, ¿no? No sé qué tan raro, porque en realidad, si uno compara, digamos, la gráfica ya del siglo XXI con los últimos acontecimientos, vemos que hay, pues, posiciones a favor y en contra, y pueden haber algunos artistas que, por un tema laboral, ¿no? Pueden hacer algún tipo
de trabajo, ¿no? Puede estar en contra de lo que piensan, ¿no? Digamos, o de su punto personal, ¿no? Creo que no es el caso. Entonces, volviendo a la tesis, tiene una reconstrucción histórica del periodo para comprender finalmente el objeto de estudios, que son las caricaturas, efectivamente, una reconstrucción del ambiente político, ¿no? Dado de que son caricaturas políticas, ¿no? Y en cuanto al capítulo 3, que tiene que ver con el análisis propiamente de las caricaturas, lo que ha hecho el tesista, ¿no? Ha sido pues un trabajo excelente en el que también conjuga el aspecto formal y el aspecto ideológico, ¿no? O sea, es decir, la relación entre la forma y el contenido, que sería finalmente la ideología, ¿no? Y lograr ese equilibrio, ¿no? Es, es a veces un poco raro, ¿no? Porque o a veces un trabajo o incide mucho en la forma y otras veces incide mucho en ¿no? En el plano del contenido, el plano ideológico, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio. Creo que la tesis de Cristian lo ha conseguido, por eso digo que es un excelente trabajo. Y no tengo preguntas, solamente reitero mi felicitación a este trabajo, que creo que es un gran aporte a los estudios sobre la gráfica en el arte peruano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora yo quisiera hacer una pregunta. En primer lugar, Cristian, felicitarte por el trabajo que has hecho, que conozco en sus inicios, ¿no? Cuando llevaste tesis y planteaste algunas cosas, bueno, que obviamente se han desarrollado ahora. Y sí, me queda así como, o sea, después de ver la tesis y todo ello, me hubiera parecido interesante que en la sustentación pudieras comentar, y por eso ahora la pregunta para que lo puedas, digamos, comentar realmente, cómo es el tratamiento de los otros personajes, ¿no? Comparas a Víctor Raúl allá de la Torre con todo este tratamiento y esta visión, ¿no? De lo grotesco, la feminización, etcétera. Y de qué manera, por ejemplo, ve a los otros tres candidatos o tres personajes a los que también se refiere y cómo es esta postura que ya sabemos que es favorable sobre Fernando Belaúnde, ¿no? Y creo que con eso el panorama quedaría completo, porque está en el trabajo de tesis, pero tal vez si lo mencionas nos aclararía también a todos más el panorama. Sí, muchas gracias por sus palabras y por la pregunta, que me permite ampliar lo que quizás por cuestiones de tiempo no se ha podido. Para el caso de Manuel Prado, por ejemplo, como mencionaba en la presentación, se criticaba mucho su ausentismo. Es decir, fue un presidente que fuera del Perú, uno de sus destinos favoritos era París, Francia. Entonces, desde Caretas y desde el discurso de Osorio, era presentar a un Manuel Prado más bien afrancesado. Hay una portada justamente de Caretas cuando salió electo presidente, en el que aparece Manuel Prado con un conjunto de varias medallas en su traje, con una vestimenta particular, en un traje de frac, con un sombrero de copa alta, una vestimenta bastante elegante. Entonces, la manera en cómo satirizaban a Manuel Prado era presentarlo como un personaje aburguesado, afrancesado, ¿no? Desconectado de la realidad del Perú, porque hay también una caricatura en la que se aprobó la exposición de una exposición artística en París. Entonces aparece más bien el propio Prado, ¿no? Mencionando que la exposición soy yo mismo. Entonces hay como que una posición sumamente crítica hacia el ausentismo de Prado. Hay otras caricaturas donde más bien utilizan referentes de la cultura de masas. Hay un cantante que es Domenico Modugno, por ejemplo, y ponen más bien a Manuel Prado cantando Bolaré, ¿no? En clara referencia a otro de los viajes que le habían aprobado a Brasil. Entonces, construye su iconografía propiamente con esos elementos que se criticaban desde la misma Caretas y que luego derivan en la caricatura, en un elemento visual. Ahora, otro de los personajes que criticaba muchísimo era también a Pedro Beltrán. Entonces,
Pero a él, como también se mencionó en la tesis, era quizás por sus planteamientos en materia de economía. Beltrán era más bien un liberal y no es, cuando entra en 1959, enfrenta varios problemas de corte económico, entonces da lugar a duras medidas en materia económica que son criticadas también por Caretas, y Osorio, quien antes había trabajado en la prensa, lo satiriza, sobre todo por una cuestión física con la nariz, principalmente la situación alrededor de Beltrán son generalmente de una persona que está en favor de la inversión norteamericana, que está, digamos, con una suerte de entreguismo hacia los Estados Unidos, lo presenta como una banderita de Estados Unidos, digamos que es un poco el discurso que crea. Utiliza algunas referencias también, que es, por ejemplo, esto de ser cabeza de turco, que es convertirse en el chivo expiatorio del gobierno. Y también hay una entrevista en la que él menciona que Pedro Beltrán tiene mañas de turco, que, digamos, haciendo la investigación y revisando algunos textos, se menciona a esta, digamos, jerga, por decirlo de alguna manera, de concentrar el dinero, ¿no? De ser tacaño, ser duro. Entonces, estaba relacionado la sátira digamos, estaba dirigida a sus medidas económicas. Entonces, ahí, digamos, también nos sugiere un poco la posición política de Osorio, ¿no? Y como luego, por ejemplo, cuando llega el gobierno de las Fuerzas Armadas, también hay una estrecha relación de Osorio más bien con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Entonces, por ahí esas coincidencias nos sugieren también o nos refuerzan la posición que tenía Osorio, ¿no? Quizás una posición más nacionalista, porque criticaba duramente a Beltrán como un tipo entreguista, como alguien que favorecía a los Estados Unidos. Ahora, para el caso de Odría, era más bien una sátira física, su nariz era lo que más resaltaba en las caricaturas, de hecho lo reduce a casi una cabeza redondeada y una nariz puntiaguda, pero hay un punto bastante interesante que es el de su yeso, que también construye subraya este elemento casi iconográfico ya del líder de la UNO, que surgió, bueno, según Luis Yochamowitz, surge a partir de un accidente que tuvo hacia los años 1956, pero que, digamos, se convirtió en un elemento recurrente dentro de la caricatura referidas a Manuel Odría. Ya en algunos ejemplos de Rochabús aparece Odría en silla de ruedas en algunas portadas, pero en Ají Molido aparece con su yeso y construye este elemento iconográfico de tal manera que hay una caricatura en la que no vemos el rostro de Odría, pero vemos el yeso. Entonces, a través de ese elemento ya en el lector permite reconocer que ahí dentro, que era un disfraz de caballo en el que estaba con Aya de la Torre, ahí dentro ya no nos hace falta ver el rostro, sino que a partir de ese elemento que ya había sido reiterado por Osorio, nos sugiere que allí dentro está Manuel Odría. Otro, por ejemplo, caso es el de en las elecciones municipales con Luis Bedoya. También a la hora de presentarlo, debido a su apodo de Tucán por su nariz, cuando presenta a un Belaúnde que está mostrando él lo concibe en términos de gallística, cuando está mostrando a su, digamos, representante municipal, no pone el rostro de Luis, se me fue el apellido, perdón, sino pone solamente la nariz, ¿no? Entonces, la reiteración de esos elementos en la caricatura, que en este caso sale quincenal, va construyendo esos elementos iconográficos de estos personajes políticos. Incluso hay ya en otras revistas, que me parece que es La Olla, yo he visto algunas referencias de Super Tucán, entonces construye también una imagen de este político. Entonces así es como ha ido abordando, pero digamos que con Aya de la Torre, como una de las críticas era que Aya de la Torre era homosexual, esta referencia que tenía un seudónimo que escribía en un periódico que era el de Lucy, entonces era una crítica recurrente sobre el líder aprista. Entonces Osorio utiliza eso y construye varios escenarios satíricos. Entonces,
Por eso es que reserva principalmente la feminización para Aya de la Torre, porque era uno de las acusaciones más graves que tenía, bueno, en ese entonces y en ese contexto, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Digamos, era importante que hicieras, digamos, estas menciones, me parece. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos separar, ¿no?, al tesista un momento para que nosotros podamos discutir la calificación. Bueno, el jurado discuta la calificación. Señor García, tiene que abandonar la sala. Yo lo llamo para que vuelva a ingresar cuando ya esté la nota.
Bien. Acta de sustentación de tesis de grado académico de magíster. A los 23 días del mes de octubre de 2025, siendo las 11 horas, se reunió el jurado de grado integrado por los profesores magíster Emma Patricia Victorio Cánovas, presidenta, doctor Elton Alfredo Honores Vázquez, asesor, magíster Luis César Ramírez León, informante, magíster Raúl Rivera Escobar, informante, para calificar la sustentación de la tesis titulada El discurso artístico y crítico de Guillermo Osorio en la sección Agimolido de la revista Caretas, 1957-1968, presentada por el señor Cristian Jesús García Gómez, bachiller en arte para optar el grado de magíster en arte peruano y latinoamericano, con mención en historia del arte. Hecha la exposición y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, se acordó la siguiente calificación de acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Estudios de Posgrado. Excelente, 20. Habiendo sido aprobada la sustentación de la tesis, el jurado recomendó que la facultad proponga que se le otorgue el grado académico de magíster en arte peruano y latinoamericano con mención en historia del arte al bachiller Cristian Jesús García Gómez. El acto académico de sustentación concluyó a las 12 horas. Firmado Emma Patricia Victorio Cánovas, presidenta, doctor Elton Alfredo Honores Vázquez, asesor, magíster Luis César Ramírez León, informante, magíster Raúl Rivera Escobar, informante. Muy bien, felicitaciones, Cristian, magíster. Felicitaciones al nuevo magíster, Cristian Jesús García. Muchísimas gracias. Sí. Felicitaciones, Cristian. Es una excelente tesis. Un abrazo. Y un abrazo también al jurado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.